que no se les va a olvidar. Si se recordarán ustedes, el último día de clases, hablamos del procedimiento lógico. No sé si tengo mucho sonido aquí o algo. ¿Está bien? ¿Cómo Necesito la campanita. Ahorita voy a ver. Todavía están entrando algunos, les cuento. Ahí se Sí, se escucha mejor. ¿Me escuchan ahorita? Sí. Mucho mejor, licenciado. ¿Se escucha algo raro o no? ¿O está bien raro? Vale. Ahora tengo otra cámara por aquí, les cuento. Bueno, les comento. Cuando hablamos del procedimiento lógico, pues ustedes ya hicieron hasta un ejercicio, yo se los coloqué en el grupo privado que tenemos de Facebook. A estas alturas, yo no creo que haya algún estudiante que no sepa cuál es el procedimiento lógico que nosotros vimos en la primera clase. ¿Ya ingresó alguien por ahí? Les comento, cuando hablamos de la lógica tiene principios. Y hay quienes... Voy a activar los subtítulos, porque así también, si no escuchan, al menos lo leen ahí. Voy a activar los subtítulos. Miremos ahorita. Miran en la pantalla que están activados los subtítulos. No. Pero yo sí los miro aquí, no sé si ustedes los pueden activar. Licenciado, lo que pasa es que cada quien tiene que activar los pueden activar ustedes ahí en Meet sus subtítulos. Ahí donde están los 3 puntitos. Select ya. Activen los subtítulos, por favor, donde están los 3 puntitos. Porque ahí ustedes, aparte que escuchan, leen. Yo siempre los tengo activos. Habilítenlos, por favor. Donde están los 3 puntitos, la parte de abajo, ahí se coloca desactivar o activar subtítulos. Ustedes coloquen activar subtítulos. Perdón, licenciado, es que para nosotros es diferente. Para nosotros está la opción de activar subtítulos al lado de la manita para pedir la palabra. Y yo ya la activé, pero no salen los subtítulos. También se puede como licenciado. Igual yo las activé, pero no me salen. Sí aparece. Yo creo que hay que cambiar el idioma. Sí, le tienen que cambiar el idioma, le tienen que poner en español. Sí, salen. Deben de ponerle en español ahí donde dijo el licenciado, también se pueden los 3 puntitos. O donde dice la compañera a la par de la manita. Aprendamos hoy a activar subtítulos. ¿Alguien que quiera intervenir para poder apoyar a los demás? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Lo que pasa es de que yo Lourdes. creo... Sí, buenas noches, compañeras, compañeros. Yo Hable, creo Lourdes. que es por paga o algo así, porque yo... ¿Cómo los activó? O sea, yo creo que es como... Vamos a ver, Cintia está presentando ahí. Cintia, démosle la oportunidad.
¿Ya se activó, no? Sí, licenciado, pueden darle acá donde está la manita, que sería la primera opción si les hace más fácil, o aquí en los 3 puntitos, de este lado. En los 3 puntitos y de ahí se van hacia arriba y colocan activar subtítulos. Aquí. Y eso así es como lo hago yo. Sí, podrían hacerlo así o aquí a la par de la manita. Yo siento que la par de la manita es más complicado. Bueno, sí, entonces, si quieren en los 3 puntitos aquí. ¿Ya los activaron? Ya, licenciado. Ya. Vaya. Entonces, solo desactiva la pantalla, Cintia, por favor. Les decía que cuando hablamos, voy a activarlo yo nuevamente porque yo creo que ya se desactivaron aquí o no me salen. ¿Por qué no me salen ahora? ¿Alguien sabe? Adelante, Pablo. Bueno. Pero ahorita dice que sí me están escuchando bien. Entonces, les comentaba. Ya hicimos el ejercicio del procedimiento lógico, de la lógica. Ya dijimos que la persona lo primerito que tiene en su mente, ¿qué era? La idea. Dijimos que la idea era la mínima expresión, ¿ya? Del pensamiento, o sea, en este caso de la mente humana, ¿verdad? ¿Estamos? Vaya. De ahí dijimos que para poder llegar a un pensamiento teníamos que tener 2 o más ideas. Y así sucesivamente íbamos a ir haciendo una sumatoria, haciendo una integración. Ustedes imagínense que la mente es como una estructura. Porque dice que la lógica estudia las estructuras y formas del pensamiento humano. Eso estudia ¿qué? La lógica. Es la ciencia que estudia las estructuras y formas del pensamiento humano. Vale. En este sentido, cuando decimos idea más idea, pensamiento más pensamiento, concepto más concepto, juicio y juicio más juicio, razonamiento, podemos decir que la conclusión a todo ese procedimiento lógico es el razonamiento. ¿Ya? Pero les comento que la lógica tiene principios. Y en ese sentido les voy a mencionar que tiene 4 principios. ¿Cuáles son esos 4 principios? Pues encontramos el principio 1. Encontramos el principio de identidad. Principio 1, principio de identidad. Principio 2, el principio de no contradicción. Que hay quienes dicen de contradicción o de no contradicción. Nosotros lo vamos a manejar ahorita como principio de no contradicción. Ese es el segundo. Julio, tu micrófono.
el segundo principio. Y el tercer principio, que es el que nosotros se van a dar cuenta que es el más sencillo, porque está incluso en el tercer lugar. Primero dijimos, ¿qué principio? Identidad. Segundo principio, no contradicción. Y tercer principio, Tercero excluido. tercero excluido. Está en la posición 3. Y 4, el principio de razón suficiente. Así es. Principio de razón suficiente. Que hay unos que les dicen 4 principios de la lógica. Y hay quienes que ya, como quien dice, le extienden un poco más y lo adornan un poco más. Y ya colocan los 4 principios lógicos supremos. Sean lógicos supremos o no supremos, tenemos que tener claro que son ¿cuántos? 4. Principio de identidad. Este principio establece que todo es idéntico a sí mismo. Ese es el principio de identidad. Por ejemplo, no sé si miran aquí. ¿Qué tengo aquí? Es una llave de carro, llave de un vehículo. Sí, el control. Y aquí está la llave, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, este es un control. Este control es idéntico a sí mismo. Este control. ¿Qué es esto? ¿Es la llave de otro carro? Es otro control de alarma, pero de otro coche. Es de alarma de otro carro. Pregunto, ¿este es un control? Sí, es un control. ¿Este es un control? Sí. Sí. Ahora yo le pregunto, ¿son idénticos? No. No, son cualidades distintas. No. Porque este control es idéntico a sí mismo. Y este control es idéntico a sí mismo. Ese es principio de identidad, que establece que todo es idéntico a sí mismo. Por ejemplo, enciendan la cámara, porque yo no sé por qué no la tienen encendida. ¿Se recuerdan que yo les dije que yo los iba a ir conociendo? Ahí miran a Edwin Rolando. Edwin Rolando, ¿dónde está Edwin Rolando? Aquí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Y entonces, Edwin Rolando es idéntico ¿a quién? A Álvaro Homero, ¿no? Idéntico a sí mismo. Es el mismo. A sí mismo. Álvaro Homero es idéntico a sí mismo. Entonces, cuando ya lo hablamos con base en signos, en simbología, decimos 1 es idéntico a 1. A es idéntico a A. ¿Será que A es idéntico a B? No, porque cada quien tiene su propia identidad. ¿Y qué es lo que a nosotros nos da nuestra identidad?
¿El pensamiento? Esa es una. Tu forma de pensar. Nuestra forma de actuar, Nuestras características. tradiciones. Nuestro carácter, Lick. Su carácter. Personalidad. Sus características físicas. ¿Ya? Por ejemplo, su altura. Unos altos, unos chaparros, unos flacos, unos galanes, etcétera. ¿Ya? La capacidad que cada quien tiene, la bondad, la maldad también, ¿verdad? Todo ese cúmulo o conjunto de elementos o características son los que nos dan ¿qué? Identidad. ¿Ya? Este marcador, ¿qué color es? Rosado. Este marcador, ¿qué color es? Naranjado también. Naranjado. ¿Tienen identidades? Sí. Diferentes. ¿Ya? Y ojo, aunque yo pudiera tener otro marcador parecido, porque no hay nada que sea igual, oigan bien, parecido, pero no hay nada, ni aunque sean gemelos, no hay gemelos aquí, pregunto, en la sección, ¿hay gemelos? Melanie, tú. Preséntense las gemelas o gemelos, aunque sean gemelos, cada quien tiene su propia identidad. Y aunque sean dos marcadores del mismo color, pero algo tendrán que los va a hacer diferentes. ¿Ya? Entonces, A es igual a este marcador es idéntico a Ese marcador. a este marcador. Julio Orozco es idéntico a Julio Orozco. Y aunque se encuentre un homónimo, a Julio lo consienten mucho, ya en la última clase me di cuenta. Y puede ser que al otro Julio no, ¿verdad? O sea que todo ese conjunto de características, de elementos que nos dan nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra altura, nuestro porte, lastimosamente hasta nuestras malas costumbres. Porque alguien con malas costumbres va a decir, este es caco, este es delincuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene elementos y características que ya hacen lógico pensar que es delincuente. Todo. Este es buen estudiante. ¿Por qué? Participa, estudia, gana sus exámenes, tiene buenos punteos, no ha perdido ningún curso durante la carrera. Todo eso nos da identidad. Entonces, A es igual a y digamos que este es A y este es B.
entonces les pregunto, ¿A es igual a B? ¿Ya? ¿Y por qué será que no son iguales? Cada una tiene su identidad. Cada uno tiene su identidad. Y entonces ahí vamos a encontrar el principio de ¿qué? De identidad. De identidad, pero también vamos a encontrar el de no contradicción. ¿Ya? A es igual a B. No, ¿verdad? Y yo les pregunto. ¿Qué letra sería? El tercer oprimido. ¿Qué letra? La letra C. Y entonces esta es la letra C. Y podríamos decir que este es el tercer principio. ¿Cómo se llama el tercer principio? Y entonces vamos a encontrar que a veces se dice que el principio del tercero excluido dice que no se admite ¿qué? Un tercero, una tercera posición. O se es bueno o se es ¿qué? Malo. No podemos decir se puede ser medio bueno y medio malo. Van a decir las señoritas, o me querés o no me querés, ¿verdad? ¿Ustedes creen que existe el querer a medias? No. Jamás. Eso no admite una tercera posición. Por lo tanto, ¿ya? No admite. O es A o es B. Pero no puede ser C. Fuera. Ese es uno. Ahora voy a buscar otro. Es un lápiz. ¿Cuál tendría que ser aquí? Razón suficiente. Sería el D. D o razón suficiente. ¿Ya? Pero no vayan a creer que siempre va a ser A, B, C, D. Puede ser que sea F, G, H, I. Atendiendo de dónde partió. De dónde inició el factor. Entonces este C, ¿qué es? Este D, perdón. Razón suficiente. Pues ese principio de razón suficiente lo que establece es que nada ocurre por casualidad. ¿Será que Álvaro Inicio está aquí por casualidad en esta clase? No. ¿Será que no? ¿Será que está inscrito en esta sección o vino a pasear a esta sección? Y en este día, ¿verdad? ¿Ya? Entonces el principio de razón suficiente, que es el cuarto principio, nos establece que nada ocurre por casualidad. Por ejemplo, ustedes escucharon que lastimosamente, no sé si fue ayer o anteayer,
pero que falleció una señorita en un accidente de tránsito en el periférico. Buena madrugada, En la madrugada fue. Había una moto blanca, creo que yo pude ver en las noticias, medio vi. Una moto. Con un camión. Entonces, si habláramos de la razón suficiente, ¿qué dirían ustedes? Que no ocurrió por casualidad. ¿Y qué podríamos decir que no ocurrió por casualidad? Era ese evento que no fue siendo resaltado o que incluir no se escucha muy bien. Vale. Alguien podrá, mire pues, en esa de razón suficiente, alguien podrá decir que la conductora de la moto no tomó sus precauciones. Pero alguien podrá decir que el que no tomó sus precauciones fue el conductor de ¿qué? El camión. Pero alguien podrá decir que ambos tomaron sus precauciones, pero que ahí había derramado ¿qué? Aceite. Diésel. O alguien podrá decir, miren, la llanta se le explotó. O alguien podrá decir, el camión no le agarraron los frenos. O alguien podrá decir, el camión iba rápido, la moto iba rápido. ¿Ya? Entonces, ¿a qué? Que lleguemos a que ese hecho no ocurrió por casualidad. Por casualidad. El Ministerio Público, oigan, miren qué trabajo más duro. Tendrá que ir a investigar la razón y encontrar esa razón. Porque nada ocurre por casualidad. Ahí hay un muerto. Alguien podrá decir, lo mataron. De repente, cuando ya lo revisan, no tiene ninguna herida. Sí, ¿qué podrían decir? Un paro. Fue una enfermedad. Alguien puede decir fue un paro, fue un derrame, o que al final resulta siendo lo mismo, ¿verdad? Alguien podrá decir muerte súbita, ¿verdad? ¿Ya? Entonces quiero que tengamos claro que si tenemos esos 4 principios que nos dan la lógica que ya dijimos de identidad, que ya dijimos ¿de qué? No contradicción. Contradicción. Que ya dijimos tercer excluido. Dijimos de razón suficiente. Entonces, ¿para qué nos van a servir esos principios? Para hacer el análisis del caso concreto. Nosotros, sin tener a la vista todos los antecedentes, porque solo fue una noticia de las que al parecer casi todos nos dimos cuenta, ¿verdad? Ese hecho de tránsito. Es el lamentable hecho de tránsito. Pero con lo poco que tenemos, siendo abusivos, porque ya le dije que uno es abusivo, ¿verdad? Cuando emite juicios anticipados, ustedes no le van a poder echar la culpa, porque les digo qué pasa ahorita.
que ahorita la sociedad guatemalteca van a decir el motorista tuvo la culpa. Y otro sector va a decir es que esos camioneros no respetan. ¿Ya? Pero oigan bien, eso puede ser sentido común. Ese puede ser el sentir de la sociedad. Por eso nosotros no podemos decir que el sentido común es la lógica misma. Porque al hablar de lógica, esto es más profundo. No solo es un sentir. ¿Ya? Sí, el sentido común es como el antecedente. ¿Ya? Es lo que precede a la lógica. Podríamos decir que es una lógica, pero menos científica. ¿Ya? El sentido común. Pregunto, ¿existe el sentido común? Sí. El sentido común le dice a ustedes que el viernes, ¿qué? Vamos a ver. ¿El viernes qué? El sentido común. El viernes el cuerpo lo sabe. El viernes el cuerpo lo sabe, dicen ahí. Eso es sentido común. ¿Ya? Pero ¿será que todos hacemos lo mismo el día viernes? No. Así como tenemos identidad, tenemos nuestras propias actividades. Yo el viernes es el día que más vendo limón, porque yo tengo una empresa de limón. ¿Ya? Pero yo qué sé si el viernes alguien va a decir el viernes es cuando más chela me tomo, ¿verdad? Esa es su historia, ¿verdad? Pero nosotros alguien va a decir el viernes yo me doy me corro 10 kilómetros. Porque aunque el sábado no me pueda levantar, el sábado no trabajo, ¿verdad? O el domingo. Porque a veces el dolor no resulta el siguiente día, sino que hasta el siguiente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ojo, sí existe el sentido común, pero ojo, es una lógica más empírica que nos puede servir para realizar un análisis. Nos puede servir. Yo no estoy diciendo que el sentido común no nos va a servir. Nos va a servir. Pero ojo, esos 4 principios de los cuales les he mencionado son de suma importancia. Ustedes, no sé si ya recibieron derecho penal. Ya. Vaya. Está el homicidio y está el asesinato. Para que haya asesinato, se deben dar otras circunstancias agravantes, ¿verdad? En relación al homicidio. En el homicidio ahorita nos alegamos y ahorita nos matamos. Pero en el asesinato hay una planificación. ¿Ya? Lo voy a esperar a que se eche sus tragos el día viernes, que se los echa en tal cantina. Miren qué presas tan fáciles nos volvemos cuando somos personas rutinarias. ¿Ya? Y se va en la moto
Y como yo tengo un carro, me lo paso atropellando. Mire. Lick, disculpe, una pregunta. Adelante. Bueno, con relación a esta cuestión de la lógica y todo lo que explicó anteriormente, ¿verdad? Para resumir. Sí. El hecho del linchamiento. Sí. El hecho del linchamiento no es perseguido también, ¿verdad? Porque en muchas comunidades, incluso aquí en la ciudad principal, es percibido como, bueno, la justicia propia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es percibido de la jurídica? Gracias. Pues le comento que ojalá que yo no tenga la comunicación así como usted la tuvo, porque aquí le escuché a medias. Lourdes. Perdón, licenciado. Repítalo. Repítamelo otra vez. Bueno, con relación al tema de los linchamientos. Al tema de la lógica jurídica. Sí. Que hacen justicia, ¿verdad? Sí. Que, pues, ¿cómo se percibe ese tema con relación a la lógica jurídica? Pues mire, pues, si hablamos, primero ahí no hay justicia, porque ahí se recuerdan que justicia, si bien es cierto, hay que darle a cada quien lo que le corresponde conforme sus actos. Obviamente alguien podrá decir el linchamiento fue justo, hice mi justicia por mano propia, pero nosotros sabemos que hay normas jurídicas. Entonces la lógica jurídica jamás va a aceptar que eso fue una justicia. ¿Ya? Yo les comento. Yo tuve la oportunidad de ser juez en un municipio de Huehuetenango. Y resulta, hace varios años, y resulta que allá las tierras, hay un montón de tierras que las personas tienen la posesión por años, pero incluso hay propiedades que están todavía a nombre del municipio, como quien dice la finca y el municipio tal, ¿verdad? ¿Ya? Las personas tienen la posesión, pero no han ni han desmembrado ni han absolutamente nada. ¿Ya? Y entonces resulta que habían unos grandes cerros en donde habían muchos árboles, pero vinieron los del municipio vecino y se fueron a meter del otro lado del cerro. Y del otro lado del cerro ya lo tenía como propio el otro municipio. Y entonces vinieron y yo escuché, ¿verdad? Escuchaba comentarios de que los iban a ir a agarrar y que los iban a linchar. Les comento qué pasó. Que efectivamente se hizo una caravana de un montón de gente, se fueron en camiones y agarraron a 11 personas. Y entonces ellos los agarraron, les sonaron, les quitaron las motosierras, hicieron un gran fogarón y tiraban las motosierras así, mire, sobre las llamas, las llamarás, sobre el fuego que crearon, y se explotaba, miren qué feo. Y entonces vinieron y como se suponía que ahí habían ancianos y que como se respeta mucho el derecho de los pueblos indígenas,
Entonces vinieron y agarraron a esas 11 personas y se la llevaron a la municipalidad. Y estando en la municipalidad, pues no se pusieron de acuerdo. Y entonces alguien dijo, ahí está el juez de paz. Y como cabal estábamos ahí en ese mismo edificio de la municipalidad, dijeron, vamos allá con él. Como quien dice que a mí cuando me llegaban los casos, ya me llegaban contaminados, ¿verdad? Y manoseados. Porque los casos que llegaban allá conmigo eran los que ellos no podían resolver, que se complicaban. Y entonces la comunidad lo que querían era que lo lincharan, que los quemaran. Y unos que estaban preocupados y otros que estaban de provocar a los que los habían agarrado. Y entonces llegaron allá conmigo. Entonces yo le dije, mire, yo no puedo ir ahí a mediar ahí donde ustedes están. Si usted desea, vengan aquí conmigo y aquí vamos a platicar. Y resulta entonces que me tocó mediar, y obviamente lo que yo les pedí fue que respetaran la vida y la integridad física de las personas que habían agarrado. Yo solo por eso intervine. ¿Ya? Pero entonces, porque habían unos enardecidos que decían que los mataran y que los quemaran, ¿no? Entonces, cuando ya intervine y llegamos a un acuerdo, yo les dije, miren, no está correcto, ellos tienen su familia, y obviamente poniéndolos en los zapatos de las demás personas también, ¿verdad? Viendo el lado humano. Entonces aceptaron y me dijeron, mira, me dijeron, hay nada que señor juez, que licenciado aquí, que allá no hay nada, ¿verdad? Ahí no cuentan ni los títulos. Mira, me dijeron, ya estamos de acuerdo en lo que dijiste, pero me dijeron, nosotros queremos que no les vamos a hacer nada. Y yo les dije que teníamos que hacer un acta, un compromiso, que se iba a respetar, y les digo qué pasó. Ni los que los agarraron fueron a firmar el acta, sino que metieron a que firmaran otros. Porque resulta que hay unos que empujan y otros hacen, y estos al final, como quien dice, yo no hice nada, ¿verdad? Y entonces resulta que se hizo un acta, que se iba a respetar la integridad, y entonces me dijeron que ellos querían que aparte la comunidad quería que se les impusiera una multa por todos esos árboles que habían cortado. Y era un dineral el que pedía. Total que al final vinieron y acordaron como 75,000 quetzales. Pero cuando yo les dije, miren, y eso de la multa, ¿cómo está? Ustedes les van a dar un recibo, lo van a depositar en algún lugar, lo van a administrar. ¿Y sabe qué fue lo que me dijeron? Mira, vos no tenés nada que ver aquí, me dijeron. Ya te dijimos que no le vamos a hacer ningún daño. Y ya la cuestión de la multa, eso es cuestión de nosotros, como quien dice, que yo imagínense que yo me pusiera a pelear con ellos. Ahí me hubieran linchado a mí también, ¿verdad? Y entonces yo les dije, sí es cierto, ¿no? Yo intervine porque me vinieron a buscar aquí. Pero háganme un favor, les dije. ¿Saben qué? Como, miren, ya son las 6 de la tarde. Y yo aquí lo recibí como a las 2 de la tarde. Entonces, háganme un favor, mi hora de salida es a las 3:30, ¿no? Y yo ya tengo que, mis compromisos también tengo que irme porque yo tenía alquilado una casa.
tengo que irme a mi casa a ir a hacer mi cena, ¿verdad? Porque ahí tocó, ¿verdad? Y entonces háganme un favor, como ya firmaron el acta, ya es cuestión de la multa, pues es cuestión de ustedes, ¿verdad? Y ahí estaba el alcalde, estaba el jefe de la policía. ¿Qué iba a hacer la policía con 5 policías? Y una cantidad inmensa de gente. Absolutamente nada. Y entonces vinieron y yo me fui más o menos como a las 6:30 o 7 me fui. Pues ellos ahí dicen que como a las 11 de la noche consiguieron la mitad del dinero. Y cuando consiguieron la mitad del dinero dejaron ir 5, eran 11. Y cuando les completaron la siguiente mitad, dejaron ir a los otros 6. Y entonces a eso se le puede llamar ¿qué? ¿Se le podrá llamar justicia? Secuestro. Ay, y aparte que yo no les podía decir a ellos, miren ustedes, lo que están cometiendo es un secuestro, porque están pidiendo dinero a cambio para que se pague el rescate. Y entonces dicen que como ya de madrugada consiguieron el resto del dinero, pero resulta que uno de los que estaba ahí, de los que vivían en ese municipio, vino y prestó una parte del dinero, porque no sé qué resultaba siendo familiar de otro en el otro pueblo. Y no mira que le sonaron, pues le dieron sus toques, lo agredieron, pero para esa hora ya estaba allá en mi casa, ya había ido a cenar, ya estaba relax, ¿verdad? Porque yo solo intervine en lo que pude. Y tampoco me excedí, ¿verdad? En ir a decir, miren que yo soy el juez aquí, que yo soy el... No, ay Dios, me hubieran linchado a mí. Así como pasó otro juez que en otro municipio vecino, que se puso a pelear con la población y dice que solo vivió porque cuando se fue huyendo, se fue a meter a una casa en donde había estado un banco. Había estado un banco. Y que si accidentalmente se va a meter a esa casa y que cabal se fue, logró sobrevivir porque en la bodega del banco estaba cuando llegaron a auxiliarlo. Si no, ¿qué le hubiera pasado? Le hubieran matado. Y yo solito allá, ustedes pidiendo apoyo al OJ, y a raíz de eso me pusieron seguridad a mí. Imagínense, un seguridad. ¿Qué iba a hacer un seguridad contra un grupo de personas? Entonces lo que hice fue que empecé a dar charlas, capacitaciones. Primero a los líderes, empecé a identificar líderes positivos y líderes negativos, y empecé a invitar a los positivos, hasta que un día llegó uno de los más duros de los negativos y me fue a reclamar y me dijo, mira, me dijo, nos enteramos, me dijo, nos enteramos que estás haciendo unas charlas con unos líderes, me dijo. Sí, le dije, estoy haciendo unas charlas. ¿Y por qué no me has invitado a mí?, me dijo. Porque como el juzgado es pequeño, le dije, entonces yo estoy haciendo grupos. Y entre los grupos ya está usted también. Yo ni lo tenía incluido. Lo tenía incluido porque yo solo pensaba con los positivos al principio, ¿verdad? Con los negativos, yo dije, me interesaba con los positivos. Total que primero empecé positivos, y de ahí empecé negativos, y de ahí los mezclé a todos, hasta que un día en una charla, porque le fui a dar nociones de derecho penal, nociones de derecho familia, porque no estuvieran pegando a la mujer, para que le dieran su gasto, ¿ya?
nociones de derecho forestal para que no estuvieran cortando los árboles. O sea, me interesé en un montón de cuestiones. En lugar de irme a las 3:30 a mi casa, me quedaba hasta las 6 y en esas horas invitaba al alcalde, a los líderes y les daba charlas, pláticas. Hasta que un día, uno de esos me dice, licenciado, entonces lo que nosotros hicimos aquella vez, me dijo, estuvo mal, me dijo. Y entonces simplemente le dije, usted lo ha dicho, le dije. Como quien dice, yo no se los vine a imponer, ¿verdad? Pero les fui a dar la luz. Pues la verdad es que sí estuvo mal, ¿verdad? Pero hasta ese momento, después de una capacitación de un montón de meses y de un montón de gente, fue que logré cambiar un poco la forma de actuar de la comunidad. Porque al final todo está donde les dije yo. En la mente. Un día me fueron a buscar y me dijeron, mira, fíjate que aquí pasa un bus, me dijeron. Y ese bus atropelló a una persona y lo que tenemos pensado, solo te venimos a avisar que aquí va a pasar tal día y lo vamos a quemar, me dijeron. Y entonces yo le dije, miren, eso de quemarlo, hagamos algo, les dije. No lo vayan a quemar. ¿Saben qué? Ustedes saben dónde está esa persona, yo le voy a mandar una citación, le dije. Para que hablemos. Le mandé una citación y ellos se la llevaron. Después llegaron y me dijeron, fíjate que te venimos a contar que cuando llegó tu citación, nos pagó. Ya no lo vamos a quemar, me dijeron. Ya. Entonces, a lo que quiero llegar con Lourdes, hablar de justicia. Cuando hablamos de justicia, sí hay derecho consuetudinario, ¿no? Y hay derecho que obviamente sufre el proceso legislativo, que es el que normalmente son el que manejan los positivistas, ¿qué? Jurídicos, positivismo jurídico, que únicamente nos vamos solo a lo que está escrito, a lo que está establecido en la ley. ¿Ya? A lo que quiero llegar es que no podemos llamar justicia a algo en donde se le va a ocasionar un daño a otra persona. Sea esto con base en una ley, sea esto con base en una costumbre, con base en el sentido común, en todo lo que podamos imaginar. Para mí, eso no es justicia. Y eso es que yo ya fui allá y, por ejemplo, lo que descubrí fue que ese dinero que pidieron de multa y que me dijeron que yo no tenía nada que ver, después a yo le decía, ¿para qué vamos a utilizar ese dinero, verdad? Entonces ahí me dijeron, vos no tenés nada que ver aquí, ¿verdad? Como que dice, no sea chute, ¿verdad? Y ya no pregunté más. Pero supuestamente ese dinero era para reforestar. Después yo me encontraba un montón de esos líderes cayéndose de bolos. En donde andaban con el dinero que habían recibido, ¿andaban qué? Echándose es el viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y entonces me los encontraba ahí, de repente yo en la calle, licenciado, vení. ¿Quieres una tu agua? ¿Quieres un tu jugo, verdad? ¿No quieres un tu trago? Y obviamente yo les dije que no, ¿no? ¿Ya? Hasta a mí me querían invitar. ¿Y qué pasó con ese dinero? Como dijo aquel programa, ¿verdad? Nadie sabe. Nadie supo. ¿Y fue qué dijo? Pregunto.
Fue horrible. Horrible, dijo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, cuando, por ejemplo, Lourdes dice que, por ejemplo, los linchamientos eso sabemos que a todas luces le causan un daño a la vida de una persona, ni las costumbres, las viejas costumbres lo van a aceptar. Tal vez antes en la ley del talión, ¿verdad? Donde alguien robaba y le quitaba la mano. Entonces, desde ningún punto de vista, ni del derecho consuetudinario, ni del derecho al que estamos nosotros acostumbrados y al que ahorita estamos estudiando, ¿verdad? Porque al final nos volvemos algo como cuadrados en el sentido de que tenemos que hacer lo que la norma establece. Y es más, no podemos alegar ignorancia de la ley. O sea que estamos obligados. ¿Principio de qué? Legalidad. Porque sabemos que si no es legal, ¿es qué? Con base en el principio de no contradicción o de tercero excluido. Ilegal. Si no es legal, es ilegal. Si no es justo, ¿es qué? Injusto. Injusto. ¿Ya? Disculpe, una pregunta ya solo para cerrar mi intervención, porque ya solo quedan 5 minutos para las 1:30. No se preocupe, pues aquí... habla acerca de la jurisprudencia y, bueno, que habla acerca de los pueblos indígenas y todo, que gracias por su intervención, ¿verdad? Sin embargo, yo me abordaba de linchamientos a nivel nacional. Eso incluye también a la ciudad. ¿Qué pasa también con la ciudad, verdad? Bueno, yo sí siento también, ¿verdad? Que es ilegal y todo, ¿verdad? Porque no hay un principio, ya se elimina todo y es un hartazgo, ¿verdad? Dentro de toda norma jurídica, ¿verdad? Que es lo que pasó con el chico este de San Sebastián, el celular del presidente de San Sebastián, que lo lincharon hasta la muerte al ladrón, ¿verdad? Que dijo, bueno, que dijeron que... Yo tuve un caso real, Lourdes. Un caso real, hace muchos años, yo fui a defender a una persona, mejor dicho, en donde cabal estaba en una reunión y de esa reunión se desapareció un celular. Y alguien dijo, se lo llevó fulano tal, porque ese era el que se había ido. Y resulta que en un lugar por aquí céntrico lo fueron a agarrar, lo patearon, todo lo patearon, pero hubo alguien que no solo lo pateó, sino que agarró una roca y le fue a dar en el rostro. Y cuando ya le habían dado rostro, todos los demás siguieron pateándolos. Y al final todos resultaron manchados de sangre. Y a todos los metieron presos. Y a casi todos los condenaron. ¿Ya? Entonces, realmente, al hablar del linchamiento, ¿verdad? Como no se ha agotado, ojo, como ahí no ha habido un análisis de indicios, ¿qué pasa si al final, Lourdes, resulta que al que le dieron duro y el que murió no se llevó el celular? Ese es como aquellos casos en donde se suponía que antes solo los agarraban y los iban a fusilar, violentando derecho de defensa, violentando debido proceso. ¿Ya? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde estuvo el análisis del caso concreto? Desde el punto de vista de la lógica jurídica, no acepta nada
que no ha pasado por el procedimiento lógico, jurídico. No va a aceptar absolutamente nada. Porque si usted lo acepta, entonces usted se va a volver, ¿qué les dije aquel día? En la primera clase. Estúpido. Abusivo. Prejuicioso. ¿Ya? Eso es lo que nos vamos a volver. No le vamos a dar la razón si obviamente al final, ¿quiénes estuvieron ahí? Ni nos consta qué fue lo que realmente pasó. Cuando yo llego como abogado a mis audiencias, ¿verdad? Y realmente de repente hablan abogados como que ellos hayan estado en el lugar de los hechos. Y llegan los agentes captores a declarar como que si ellos flagrantemente hayan visto cómo ocurrieron los hechos. Normalmente los primeros que llegan son los bomberos. Los primeros que llegan son los curiosos. Después llegan los bomberos. Después llega el ministerio, después llega la policía. Y después llega ¿qué? Ministerio Público. Ministerio Público. Y los abogados nunca llegamos al lugar de los hechos. Ni mucho menos ¿quién? El juez. El juez. Entonces tenemos que ir a hacer como una representación, como ir a hacer una ilustración, como ir a hacer una esquematización. Tiene que haber un orden cronológico de lo que realmente ¿qué? Ocurrió. ¿Y cómo podemos lograr eso? Solo por medio del análisis. Obviamente, cuando el juez dice que una persona es culpable, es porque obviamente ya tuvo a la vista todos los elementos. Ya hizo el análisis del caso concreto. Ahí se recuerdan que toda resolución tiene un considerando de hecho, un considerando de derecho y una parte resolutiva que no es más, con base en la teoría del positivismo jurídico, que decir que toda resolución tiene una premisa mayor. ¿Una premisa qué? Menor. ¿Y una qué? Conclusión. ¿Cuál es la premisa mayor para nosotros los estudiosos del derecho? La norma jurídica. La norma jurídica. Porque son casos hipotéticos que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Entonces, premisa mayor, la norma jurídica. Premisa menor, ¿qué? Los hechos. Análisis de los hechos. Ahí están los considerandos de hecho. Considerando que el Código Penal regula que en matare a fulano de tal, de la forma tal y tal y tal. Considerando que en este caso Juan Jacobo tuvo problemas con Herbert Fernando y le ocasionó, no la muerte, no lo vamos a asustar, le ocasionó una lesión. Entonces,
¿Qué es lo que corresponde en la conclusión? ¿Decir que fue responsable del asesinato? No, ¿verdad? ¿Decir que fue responsable de qué? De lesiones. De lesiones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los estudiosos del derecho, como la norma ya la tenemos, y entonces ocurre un hecho, entonces lo que debe ocurrir, para la redundancia, es la subsunción. Oigan bien, subsunción del hecho dentro de la norma. Para poder llegar a una conclusión de que es culpable de asesinato, no es culpable. ¿Por qué no es culpable? Porque los hechos no se subsumen en la norma. ¿Cómo voy a decir yo que una persona es culpable si no se subsume el hecho con la norma? Si todo tiene que cuadrar. Y en derecho penal le llamamos esto, ¿cómo le llamamos a esa subsunción? Sentencia. Tipificación. La tipificación del delito. ¿Ya? Porque o es culpable, o es ¿qué? O es inocente. O es inocente. ¿Ya? No podemos decir es medio culpable. Si el juez duda al hacer el análisis, entonces tiene que aplicar ¿qué? Aquel principio que se llama Principio de legalidad. ¿de qué? Legalidad. Si duda, y esto le llamamos duda razonable, ¿verdad? Duda razonable. Y ustedes saben que la duda solo favorece ¿a quién? Al reo. Al reo. El juez, como no está muy convencido que lo haya matado, como tiene la pena de 25 a 50 años, le va a imponer la de 25. La mínima. ¿Será eso justicia? No. No. Jamás. Porque o es culpable o es inocente. Pues inocente. Tiene que haber una congruencia entre la plataforma jurídica y la plataforma fáctica. Y la plataforma jurídica no es más que la premisa mayor. La plataforma jurídica no es más que la norma jurídica. ¿Ya? ¿Y la plataforma fáctica? ¿No son más que? Los hechos. Que los hechos. Que los hechos. Y la conclusión es la parte final en donde se va a decir que culpable o no. Culpable o inocente. ¿Ya? Entonces miren cómo es de suma importancia la lógica jurídica, tanto para el MP para investigar, tanto para el abogado defensor, tanto para el abogado acusador y tanto para ¿qué? Para el juez. Porque al final el abogado defensor va a decir todo a favor de su defendido y sabemos que el MP ¿qué va a pedir?
Va a acusar. Va a acusar. Y en esa acusación, lo que va a pedir es que condenen. Condenen. Va a acusar, pero va a pedir que lo dejen libre. ¿Eso sería qué? Ilógico. ¿Sería qué? Incongruente. Salvo que se le hubiera otorgado un beneficio o un procedimiento abreviado, ¿verdad? O una aceptación de cargos ahorita como está de moda, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la lógica jurídica, yo les dije que la lógica era la ciencia de ¿qué? Pensar correctamente. Del pensar correctamente. Pero al final no solo se queda en el pensar, sino que esto va acompañado del actuar. Porque las personas no solo somos en esencia un ser, sino que también tenemos un deber ser. ¿Qué quiere decir? Tenemos derechos, pero también tenemos ¿qué? Obligaciones. Obligaciones, y una de las obligaciones primordiales que tenemos que respetar lo que la ley establece. Y por eso es que amamos, por eso es que decimos el deber ser, y que esa es la razón por la cual no se puede alegar ignorancia de la ley. Hoy hablé con una persona X, Y, imaginen nada más, porque no puedo decir, ¿verdad? No puedo decir nombre ni puedo decir detalles, pero esta persona trabajó en un lugar y de repente venían y llegaban las personas ahí y no vio nada malo, ni trabajaba en el estado, y al final le dejaron un billete ahí y vino y ese billete lo fue a entregar a su jefe. Dijo, mire ese billete que dejaron ahí, que si el jefe estaba parte de la organización. Total que al final, como esta persona no estaba de acuerdo, al final lo metieron presa. ¿Ya? Y me dice, mire, por esa razón yo estudié leyes, porque ya fui víctima de este sistema en el cual me sancionaron por un procedimiento abreviado, porque al final, en el peor de los casos, no le dieron ni criterio, sino que le tocó que ir a aceptar. Y ahora tiene antecedentes, tuvo antecedentes policiales, penales, y ahora lastimosamente no le sale ni trabajo, porque ustedes saben que hay oficinas que se encargan de dar información a las empresas y a los bancos y a la gente que lastimosamente a veces se ve involucrada y que obviamente no puede alegar ignorancia de la ley, ¿no? Se ven afectadas no solo en lo personal, sino que también en lo familiar. Bueno, recapitulando, ¿cuántos principios dijimos que existen? 4. ¿Cuál es el número 1? De identidad. Identidad. ¿El número 2? ¿Número 3? ¿Y número 4? Razón suficiente.
Y hablando así, desapasionadamente, ¿cuál de los principios ustedes consideran que se parecen más y que generan confusión? No el de identidad, oigan bien, el de identidad y el de razón suficiente son los más fáciles. El de no contradicción para el de no contradicción y el de tercero excluido. Pues ojo, el de no contradicción lo que establece es que dos elementos, dos sujetos son diferentes y que obviamente cada quien tiene sus propias características. Por eso les decía, o es blanco o es ¿qué? Negro. ¿Y será que no puede ser café? No. ¿Y por qué dijeron que no? Si estábamos hablando del de no contradicción. Porque solo pueden haber dos elementos. En el de tercero excluido solo pueden haber dos elementos. ¿Ya? Pero en el de no contradicción, o puede ser A, o puede ser B, o puede ser C, o puede ser D, o puede ser el que se nos ocurra. ¿Ya? El único que no acepta una tercera opción es el de ¿qué? Tercero excluido. ¡Ojo! Tenemos que botar un poco a la polilla que tenemos ahí por esta pandemia y por este descanso que tuvimos de tanto tamal y tanta uva, y no quiero pensar que tanto licor, ¿verdad? Tanta fiesta, ¿verdad? Ojo, eso únicamente lo vamos a lograr al hacer los análisis. Yo quiero aquí estudiantes. Primero quiero estudiantes que se conecten a la cámara. Y segundo, quiero estudiantes que participen. Que aquí, esto de venir a dar las clases, no solo yo tengo que venir a hablar. Porque yo sé que hay muy buenas intervenciones. Y yo sé que hay intervenciones que de repente nos desvían del tema, o yo sé que hay intervenciones que de repente no nos aportan nada, pero igual yo no les voy a coartar su derecho de participación. Porque yo lo que quiero es saber qué es lo que están pensando. Que están pensando. Que están analizando. Eso ya es parte, cuando ya uno va, esa es la parte final. Ahí se recuerda que ya el razonamiento, hasta dónde vamos a llegar, hasta el final del camino. Ahorita solo sí. Perdone, en el de no te escuché muy bien, Gilberto, disculpa. Okay. Yo tengo que estar con el principio de no contradicción. ¿Sí? Le decía un ejemplo, por ejemplo, tengo un vaso en la mano. ¿Cómo? Perdone, por ejemplo, le digo que y le puedo decir que hay una contradicción de esto, porque no sé qué tiene tu señal, pero no se comprende.
Lo que pasa es que tiene un compañero de edad. Miren, desactiven la bocina, por favor. Yo aquí ya la puse por un lado. Ah, ok. De repente esta ya me escucha. Yo le dije que al principio no contradicción. No entendí. ¿Qué va a servir para humano? Sí. Y le digo que este es un paso porque no puede ser otra cosa. ¿Puede ser qué? ¿Crees que sigue entendí? Mira, Carlos. Ajá. Ahorita, yo sé que ahorita estás poniendo ese ejemplo. Ajá. Pero ahorita, en esta clase, por eso es que yo siempre pretendí que esta clase la aprovecháramos. Ajá, y no por todo lo que íbamos a avanzar hoy, Carlos, sino porque yo sé que como este día ya saben que se estaba cumpliendo año en la universidad, pero este día dejémoslo hasta aquí, Carlos, en donde solo vamos a ver hoy, y aparte que el sonido no está muy bueno, donde solo vamos a ver hoy, ustedes en la primera clase, ¿qué fue lo que aprendieron? El procedimiento lógico. El procedimiento lógico. Ahora te digo, en la segunda clase, ¿qué aprendieron? Los cuatro principios. De la lógica. Hasta ahí dejémoslo. Y ya en la próxima clase les voy a poner a cranear un poco más y vamos a darle espacio. Carlos Gilberto. No te estoy despachando de una vez, sino que solo para que hasta ahí lo dejemos, Gilberto. Está bien. Bye. Solo quería saber si le había entendido. En la próxima clase, vamos a profundizar más y ahí vamos a sacar un poco más de esfuerzo mental. Hasta ahí estamos, les deseo una feliz noche y no olviden que pertenecemos a una universidad que hoy cumplió ¿cuántos años? 337 años. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una tradición, que tenemos un recorrido. Entonces, nosotros, los sancarlistas, tenemos que siempre mantener en alto el nombre de esta gloriosa universidad. ¿Ya? 347 años no podemos decir que no son nada, son muchos años, ¿ya? Entonces estudiemos, preparémonos y aquí lo mejor que podemos hacer es ser buenos guatemaltecos, esforzarnos y no ser mediocres en que van a pensar ustedes aspirar yo con una zona mínima. No. Yo le voy a tirar al 100 y como yo le tiro al 100, le pego al 80, le pego al 90. ¿Ya? Entonces los quiero motivar a que se sientan orgullosos de esta casa de estudios que lastimosamente está cerrada, pero físicamente, pero académicamente, aquí estamos. Y si aquí estamos, nos tenemos que esforzar al máximo. Yo, de mi parte, todo mi empeño, espero yo lo mismo de ustedes y les mando un fuerte abrazo y feliz noche. Cuídense.